importante hacer remembranza de qué significa la depresión. Además, hay que hacer la diferencia entre tener tristeza y tener depresión. ¿Bien? ¿Tienen dudas, preguntas, algo que gusten comentarme para poder iniciar? Agradezco a todos que nos estén viendo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dónde consultan? Bien. Nosotros somos Mindful. Mindful es una clínica de expertos en psiquiatría y psicología. Estamos en la ciudad de Puebla, ubicados en la calle Tepeaca, número 68 de la colonia La Paz. Es aquí donde podemos ayudarlo a las cuestiones mentales que usted necesite. Contamos con un servicio integral. Este está conformado por varias áreas: psiquiatría, psicología, neuropsicología, nutrición y ahora el servicio de fisioterapia. Entonces es muy importante para tomar una estrategia de terapia multidisciplinaria. Bien, estamos iniciando la transmisión en vivo. Vamos a comentarles al respecto de qué significa la depresión. Es muy importante que conozcamos el término porque depresión es una enfermedad, ¿bien? Es una enfermedad mental que puede condicionarnos algunos aspectos de la vida, que podemos tener en algunas otras ocasiones algunos problemas que nos desencadenan. Algunas personas lo confunden con algunas otras patologías. Es muy importante que ustedes sepan cuál es la definición de esta enfermedad, para que a partir de esto empecemos a saber si alguien lo está padeciendo. Bien, empezamos. ¿Qué es la tristeza? La tristeza se conoce como un sentimiento. Este sentimiento que nosotros tenemos de estar tristes, de identificar algún problema que te hace estar triste como tal, muchas veces pensamos, no sé, tengo tristeza, estoy deprimido, ¿no? Pero no es así. La depresión es una tristeza patológica, es una tristeza profunda en el cual la causa no la conocemos, no sabemos por qué estamos tristes. Entonces es cuando vienen apareciendo otros síntomas. Por ejemplo, la persona se siente triste, no sabe por qué, y de repente llega ese sentimiento de culpa, de buscar la causa, de querer saber más a fondo de qué es lo que le está pasando, y entonces viene la desesperación, ¿no? Esa falta de ganas por hacer las cosas. Pierden también el disfrute de cosas que antes hacía y que las hacía con mucha pasión, con mucha alegría, y que de repente ya no toman sentido, o que sentimos que no continúan, no tienen un motivo de ser, ¿no? Es donde viene la desmotivación de la persona. Esto no nada más es tristeza. Sin embargo, muchas personas pensamos o confundimos esta patología, donde quiero hacerles mención, y es muy importante que ustedes lo sepan, que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad que puede tener muchas causas, puede ser de algún origen, incluso hasta hereditario en algunas ocasiones, porque es multifactorial. Puede ser ambiental, donde a veces tenemos alguna pérdida familiar, pérdida de pareja, pérdida que para nosotros haya sido algo importante, y entonces representa una situación estresante, una situación traumática. Podemos tener en algún momento el despido, ¿no?, de algún trabajo. Podemos tener infinidad de situaciones que nos causan estrés, y este estrés se convierte muchas veces en otro problema agregado, del cual ya se nos dificulta un poquito salir adelante. Otra cosa que es muy importante, y yo creo que la más importante, la parte biológica, ¿sí? La depresión tiene gran parte biológica, donde a nivel cerebral nosotros tenemos toda una conexión y todos muchos cables que son nuestras neuronas, que son todas esas conexiones que nos llevan a tener
la memoria, la concentración, ¿no? El rendimiento, y de repente perdemos conexión con estas sustancias y con estas neuronas que tenemos en el cerebrito, que nos llevan y nos desencadenan otros problemas más graves asociados. En este caso, la depresión es una enfermedad que es consecuencia por la deficiencia de un neurotransmisor llamado serotonina. Cuando la persona está triste, no nada más está triste porque sí, sino porque además su cuerpo tiene una depresión de algunas sustancias. En este caso, la serotonina es lo que nos hace falta para poder tener esa energía. No sé si recuerdan las pilas, ¿no? Una marca de pilas que tenían un conejito con un tambor. Entonces, el conejito iba feliz brincando porque tenía toda la energía del mundo. Y había otra comparativa de unos conejitos que ya no tenían pila, ¿no? Entonces esta es la característica del desgane, la apatía, la fatiga, el desinterés, la desmotivación, el letargo, las ganas de no querer hacer nada. Y es ahí donde se describe como tal una depresión. Y quiero decirles que es así. Cuando la persona está deprimida es como si no tuviera pila, ¿no? Es como si la pila se tuviera agotado. Y es porque la serotonina está muy baja. Entonces ese es el motivo por el cual aparece una tristeza patológica, una tristeza que no vas a poder solucionar por ti misma. Es una tristeza que se caracteriza por tener complicaciones en tu día a día, que ya no se vuelve nada más algún problema pasajero, sino que te desencadena otras cosas. Por ejemplo, la pérdida del aseo, la pérdida de algunas otras actitudes que antes tenías, que antes disfrutabas, que antes eran sustanciales para ti, que te daban placer. En este momento, cuando tenemos depresión, las cosas ya no vuelven a ser iguales. Bien, entonces esta es la diferencia como tal entre la tristeza y la depresión, la tristeza patológica que hoy conocemos. Bien, vamos a empezar a responder preguntas. Tenemos aquí una pregunta, dice, ¿cómo sé si estoy deprimido y ya no duermo ni como bien? Bien, es muy importante. Dentro de los síntomas que están apareciendo en la depresión, se afectan también algunos otros que tienen que ver con algunas hormonas. Por ejemplo, la serotonina también tiene que ver, funciona doble, porque además de ser un neurotransmisor que te funciona como conexiones neuronales para pasar información y demás, funciona también como una hormona. Es una hormona que causa estimulación hacia otras hormonas, por ejemplo, la melatonina, el cortisol, que se conoce como la hormona del estrés. La melatonina es la hormona del sueño. Cuando nosotros tenemos deficiencia de serotonina, las cosas se invierten. Quiere decir, si estamos acostumbrados a dormir y a despertar, llega un momento en que estas cosas se invierten o se alteran, y entonces puede tener algún problema para poder controlar tu sueño. Te encuentras un poquito más ansioso de noche, entonces te lleva a tener pensamientos un poquito negativos, catastróficos, y es lo que nos condiciona a tener el insomnio. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando la melatonina ya no tiene como tal un ciclo circadiano de segregación, entonces se pierde y ya no tiene un horario fijo de poder secretarse. Por lo regular esto ocurre entre 7 y 9 de la noche, cuando empiezas a sentir los ojitos llorosos, con el cansancio, aparece el bostezo, ¿no? Que ya es significativo de que el cuerpo necesita descansar, que ya la pila se te está agotando. Es algo normal, porque aparece la melatonina, que es la hormona del sueño, la hormona inductora del sueño, y es la que nos va a ayudar, obviamente, a poder recuperar el cerebro, todas las actividades de noche y poder descansar. Cuando tenemos depresión, las cosas se invierten, y es lo que, pues obviamente, es uno de los síntomas más representativos, aunque también, si nos encontramos en viceversa, puede que tengas más sueño de lo normal. Entonces, insomnio e hipersomnia son dos características muy necesarias para que aparezcan en la depresión. ¿Por qué? Esto significa, obviamente, que algo está alterado en tu organismo. ¿Qué pasa con la otra cosa que es
no dormir bien y no comer bien. No comer bien también puede causarte algunos problemas porque puede también invertirse. La saciedad a nivel cerebral ya no está siendo compensatoria por los niveles de serotonina o algunas otras sustancias, por ejemplo la dopamina, que es la hormona del placer. Cuando nosotros tenemos bajas cantidades de dopamina, entonces lo que ocurre es que las cosas que antes me generaban placer, pues ya no son las que me generan placer. Entonces yo tengo que hacer cosas compensatorias para que este placer que ya no me está dando la serotonina puedan ser suplidas por otra actividad que me genere placer. El hecho, por ejemplo, de comer, ¿no? De comer desesperadamente, me da saciedad y me da placer. Por ejemplo, el hecho de dormir, de desconectarme del mundo o de tus actividades como tal, puede generarte placer de alguna forma. Y es lo que es una actividad compensatoria para poder sustituir esa carencia que estás teniendo. Otra actividad en algunas personas suele suceder, buscan otras actividades compensatorias, por ejemplo, el alcohol, el juego, ¿no? Las compras, actividades sexuales, otro tipo de cosas o compensaciones que generen placer para esta persona que tiene carencias. No necesariamente significa que hay algún problema como tal en su conducta, sino que necesita su cuerpo, su organismo, de hacer actividades compensatorias. Bien, entonces, si respondo a tu pregunta, ¿cómo sé si estoy deprimido? Porque ya no duermo bien ni como bien, lo que significa que seguramente hay algo que nos está dando la alteración a nivel cerebral, que nos está condicionando que estos polos se inviertan. Hipersomnia o insomnia, ¿sí? O el poco apetito o mucho apetito también pueden estar en irregularidades. Otra pregunta, ¿qué hago si alguien que está deprimido pero no quiere ayuda? ¿Cómo puedo ayudarlo? Muy bien. La primera estrategia, y que algo es demasiado importante, es la iniciativa, ¿sí? Si la persona quiere y acepta la ayuda, nosotros podemos brindarle una ayuda. Pero si una persona no está dispuesta a recibir esta ayuda, el mantenerlo obligado o darle un empujón es, ya les repito, no tiene pila, ¿no? No es algo que esta persona tal vez esté evitando porque no quiere ayudarse, sino porque la motivación en su persona o en esas actividades que antes disfrutaba y demás, ya no están siendo su prioridad. Eso es lo que nos lleva a no querer hacerlo. ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona está deprimida y pierde su limpieza corporal, su vestido, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta persona ya no quiere salir y hacer actividades, por ejemplo, sociales o familiares? A veces no es nada más cuestión de obligarlos o decir, tienes que hacerlo, porque aunque de buena fe y desde afuera se digan las cosas, tienes que hacerlo, o te voy a obligar, o tienes que bañarte, o te tienes que lavar la boca. Desde adentro no hay pila, no hay serotonina, no hay ganas de querer hacerlo. Entonces esto es lo que causa en la persona desmotivación. Y en otras palabras, si esta persona tiene desmotivación y sigue sintiendo la presión de la familia o de los amigos o de la gente que lo rodea, es entonces cuando siente la frustración, porque entonces piensa que no está haciendo las actividades que normalmente hacía, ¿no? Y se da cuenta de que algo está mal en esta persona y la depresión aumenta, llega la frustración, la desesperanza. Lo peor que puede pasar es que la persona pierda motivación por su vida, por su estilo de vida y con pérdida de algunas funciones que sean importantes para esta persona. Además, se vuelve todavía más complejo cuando ya genera algún tipo de comportamientos adversos, negativos, disfuncionales en su vida laboral, en el trabajo, ¿bien? Entonces es ahí cuando esta persona necesita más ayuda. Sí es importante que hagamos entender a esta gente que está padeciendo la depresión que venir al psiquiatra, venir a recibir un tratamiento mental no es sinónimo de ser infantil, tampoco es sinónimo de ser débil, ¿no? Porque tenemos esa mala idea o esa mala percepción de que estar
deprimido es estar débil. Entonces, realmente quiero decirles que no es así. El médico psiquiatra lo que hace, su función es escuchar primero. Nosotros no tocamos al paciente, no es como te voy a tomar la presión, te voy a palpar el estómago, no es algo que podamos tener como valores objetivos, ¿no? Porque la mente es algo subjetivo que no podemos medir. Aunque puedo tener una escala, aunque podríamos hacerle algún estudio que nos ayude a decir qué tan deprimido está, dependiendo de escalas a nivel internacional que se están aplicando, para poder decir estás en leve, moderado, grave o muy grave, ¿no? Entonces es lo que nos va a ayudar a definir también el tratamiento. Es entonces cuando la persona va a poder tener el tratamiento integral dependiendo de sus síntomas, dependiendo de sus necesidades, dependiendo como tal de lo que la persona requiera de nosotros. El médico psiquiatra no es como muchas personas lo creen, el más sabio, ¿no? El que me va a descubrir, el que va a conocer dentro de mí. No, no es así. Aunque sí tenemos a veces mucho miedo, mucho estigma de pensar que voy a tener que decir las verdades, que voy a tener que descubrir mi mente. Para poder ayudarte, sí es muy importante saber qué es lo que estás pensando, ¿bien? Saber qué es lo que estás sintiendo, saber cuáles son realmente tus síntomas, porque de ahí viene pues todo el diagnóstico que vamos a dar. Y si tú vienes tal vez con una actitud de no pasa nada, pues simplemente va a ser un poquito complejo para nosotros poder ayudarte. Sin embargo, sí es muy importante que sepas y tomes en cuenta que tener depresión no es síntoma o no es sinónimo de ser débil o de tener menor calidad de tomar decisiones, por ejemplo. Tener depresión es una enfermedad. Y estar enfermo, así como el corazón se enferma y vas al cardiólogo, así como te enfermas de gastritis y vas al gastroenterólogo, así como tienes diabetes y vas a buscar a un endocrinólogo, a un médico internista, cuando tienes alteraciones emocionales o algo que te genere discapacidad en todo tu funcionamiento, necesitas buscar quien te ayude a recuperar tu salud mental. Esos es nuestra actividad como médicos de salud mental, como los psiquiatras, ¿de acuerdo? Algo muy importante que dice la OMS es no hay salud sin salud mental. ¿Qué tal? Y es así. Cuando no tenemos conciencia plena, cuando tenemos algún problema mental, alguna alteración por ahí en mis emociones, en mi estado de ánimo, pues lo demás también sufre. Tanto el sistema inmune como el sistema vascular, ¿no? Porque la hipertensión, si ya soy hipertenso y tengo ansiedad y entonces mis niveles de cortisol se alteran y entonces todo mi organismo se pone tenso porque tengo ansiedad, porque estoy padeciendo algún problema como tal, pues obviamente todo se va a multiplicar. Porque el pensamiento catastrófico, el pensamiento negativo nos hace un poquito más a llegar a tener taquicardias, a tener tensiones, a que los músculos me duelan, a que incluso mi visión se altere, ¿sí? A que yo tenga problemas con mi control de nerviosismo, ¿sí? Entonces, tener depresión, tener ansiedad, tener alguna patología mental, también necesita ayuda, también necesita atención y es muy importante acudir a los especialistas a que nos brinden atención en salud mental. Bien, continuamos con las preguntas. ¿Cómo me puedo ayudar yo mismo en caso de depresión? ¿Cómo me puedo ayudar yo mismo? Bien. Esta es una pregunta que genera un poquito de controversia. Si bien es cierto que tenemos ideas de que hay muchos remedios caseros, de que hay muchos tratamientos como tal, herbolarios, medicinales, medicinas alternativas, realmente es que se conocen algunas de las, digamos, formas terapéuticas, pero no están siendo comprobadas. Si estamos hablando de que toda esta enfermedad
farmacológico. Hay muchas técnicas que podemos ayudarle en forma terapéutica y farmacológica, que podría ser muy importante. No es recomendable la automedicación, entonces por sí solo difícilmente va a poder tener una ayuda. Esto es muy importante para ustedes. La automedicación no es adecuada. ¿Qué puede hacer? Hay medidas. Tenemos ya un video previo, si nos hicieran favor de buscarlo en YouTube. Está como Vive Mindful. Entonces ahí hay unas recomendaciones, son 10 puntos que nos pueden ayudar a mejorar algunas medidas higiénico-dietéticas que están demostradas que ayudan a tener una mayor concentración, a tener un mayor rendimiento físico, a tener una mejor alimentación, que esto, bueno, es la base de todo lo que nos pasa a nivel cerebral, ¿no? Si tenemos ya una alteración biológica, significa que algo que tiene que ver con mi biología no está funcionando adecuadamente. Somos seres humanos, tenemos un cerebro que vive de energía. La energía cerebral, pues, no se obtiene por sí sola, porque no hay un enchufe que nos pueda conectar y volver a tener la pila, ¿no? Entonces, necesitamos darle alimento, porque el alimento nos da energía, pero hay otros alimentos que nos causan energía además. Por ejemplo, los taurina, ¿no? Los refrescos que tienen mucha cantidad de azúcar, el chocolate, ¿no? La Coca-Cola, que muchos vemos de me siento mal, me siento cansado, se me bajó la presión, shot de Coca-Cola. Entonces, lo que nos causa es ansiedad, lo que nos causa es un desequilibrio a nivel biológico, y esto es muy importante que tengamos que tener en cuenta, que la modificación de cambios de estilo de vida, conductas, mejorar conductas higiénico-dietéticas, ejercicio, higiene personal, algunas otras estrategias que nos van a ayudar a tener una mejor coordinación con nuestro día a día, con nuestra calidad de vida, no son las que nos van a ayudar a rendir más, a tener mejores niveles de energía, que no sean los que el cerebro produce, que no sea la adrenalina que produce, porque esto se convierte en mayor ansiedad. Entonces de ahí viene la importancia de acudir a un especialista que nos ayude a saber qué tratamiento individualizado yo necesito. Si no necesita tratamiento, porque también no todos los que tienen depresión necesitan tratamiento farmacológico de primera instancia, podríamos recomendarle alguna otra solución a su problema de forma terapéutica. ¿Qué quiero decir? Contamos también con el servicio de psicología, que tienen el servicio de terapia cognitivo-conductual, que es muy efectiva para poder ayudarnos a identificar estas emociones, a identificar cómo yo me estoy sintiendo, a identificar qué es el factor que está desencadenando que yo me sienta así en este momento. Entonces, a partir de ahí, donde yo ya identifico qué es lo que me está pasando, saber darle una solución a este problema, ¿no? De la mejor manera, con técnicas, con herramientas, con algunos ejercicios que su terapeuta le va a dejar para poder mejorar este comportamiento que usted está presentando y que le está llevando a sentirse mal. Tenemos estos beneficios que le podemos dar para su mejoría, para un tratamiento multidisciplinario, integral, que se encuentre mucho mejor. Se lo repito nuevamente: calidad de higiene, de sueño, de higiene personal, mejorar actividades físicas, hacer más ejercicio, además mejorar su alimentación. Esto es de suma importancia. Otra medida no farmacológica es venir a terapia, tener mayor conocimiento acerca de qué estrategias yo puedo tomar, qué estrategias son útiles para mí para poder llevar a cabo mi día a día sin tener que tomar algún fármaco. Pero cuando es necesario tomar algún fármaco, cuando ya nos encontramos ante una situación un poquito más grave, pues es entonces cuando a nivel biológico necesitamos recuperarlo. Establecer nuevamente sus niveles de serotonina para poder lograr una mejoría total y una recuperación en sus síntomas. ¿Bien? La medicina alternativa me puede curar la depresión. ¿El yoga cura la depresión? Excelente, excelente pregunta. Muy bien. Sí, podríamos ayudar con algunas técnicas. El mindfulness, la técnica de meditación, el estar en el aquí y en el ahora, es una
una técnica sustancialmente muy importante, sí ayuda a coordinar cómo me estoy sintiendo, a saber qué es lo que estoy pensando, a saber cómo están mis respiraciones, a sentir mi corazón, a sentir mis músculos, a sentir la vibra que está a mi alrededor. Es muy bueno, sí, para tratamientos leves, tal vez moderados, pero no para algún tratamiento que sea grave, puramente biológico, que necesite algún fármaco, ¿de acuerdo? Esto es otra pregunta, otra cosa muy buena que me gustaría abordar posteriormente. ¿Cuáles son los mitos y verdades acerca de los fármacos? Porque muchas personas tenemos ideas un poquito vagas acerca de si voy al psiquiatra me va a dar fármacos que me van a hacer depender de ellos toda la vida, ¿no? Por ejemplo. Y no es así. Muchas veces les voy a decir otras anécdotas. Viene la persona porque sufre ansiedad o depresión y resulta que acude a la droga más conocida y legal en todo el mundo y que todos podemos disponer de ella, incluso en algún establecimiento de venta, es el alcohol. Bien, muchas veces acudimos a esta droga, a este alcohol, para poder tratar de sentirnos mejor, para poder tratar de ayudarnos a sentirnos bien, a desinhibirnos, a tratar de estar un poquito más sociales, a tratar de no sentir esta irritación que yo siento al contacto con otras personas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en este caso es un arma de doble filo. Les voy a decir por qué. Bien. Supongamos, estoy en un elevador y de repente 8 personas alrededor de mí, junto conmigo en el elevador se detiene bruscamente. ¿Y qué es lo que las personas hacemos? Taquicardias, tener mayores respiraciones y nos vamos a acabar el oxígeno. 8 personas en un elevador, que son obviamente pocas cantidades de oxígeno en un lugar cerrado. ¿Y qué pasa si se apaga la luz? Alguien lleva encendedor y prendemos la mecha. Cuando tenemos fuego, el oxígeno se va más rápido. ¿Qué quiero decir? Si el oxígeno se está yendo más rápido, más fácil voy a tener insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué fallecen las personas que están en un elevador? Pues no es por no comer, ¿no? No es por taquicardia, sino por la falta de oxígeno. Es lo que sucede también. Si yo ya tengo niveles bajos de serotonina a nivel cerebral, una vez que yo consumo alcohol, quemo neuronas y todavía bajan más mis niveles de serotonina a nivel cerebral. Lo que significa que es como en el elevador, que yo voy a prender la mecha para que se acabe más rápido el oxígeno. Es lo mismo. Bien, entonces acudimos a otras cosas que sustancialmente nos dicen que son malas para mi salud, ¿bien? Que son adictivas muchas veces para mi salud, pero si vienen con nosotros, si vienen a recibir un tratamiento y me dicen, no me vaya a dar drogas, doctora, no me vaya a dar fármacos, porque pues esos me van a hacer dependiente, me van a hacer incluso, se me quitan las emociones, ¿no? Pero no, este será otro tema que me gustaría abordar con ustedes. Si me lo permiten, voy a hacer un poquito ahí la logística para poder platicar de esto, pero si tienen algún otro tema del cual les gustaría hablar, igual déjenmelo en comentario, inbox o en algún momento yo se los podría aclarar si está dentro de mis posibilidades, con muchísimo gusto, pero por el momento, bueno, continuamos con las preguntas. Bien. ¿Cómo se deprime un adolescente? ¿Es igual que un adulto? Excelente pregunta. Muy bien, gracias. Cuando los niños o adolescentes se deprimen, la mayoría de las veces no encuentran las palabras exactas o los síntomas para decir, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, estoy desesperanzado, desmotivado y con sensación de apatía, perdí el interés de las cosas. No, ellos lo manifiestan de otra forma. Por ejemplo, la irritabilidad. Todo me molesta. Bien.
además de que es una época un poco hormonal por la adolescencia, por el cambio ahí evolutivo, ¿no? Que todavía ya genera un poquito de controversia, aunado a que se vuelven irritables, pues uno tiende a confundirlo con el, pues es la hormona, ¿no? Es la época de la adolescencia. Sin embargo, no, puede no ser así. A veces los adolescentes se vuelven, además de irritables, se vuelven también muy dolorosos. Me enfermo por todo, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo náuseas, no quiero ir a la escuela, me siento mal. Se baja también su sistema inmune, le da gripe, le da algún proceso digestivo, tiene algunos otros de que me duele en los músculos o todo mi cuerpo está rígido, ¿no? Entonces lo manifiestan de otra forma, porque es muy complicado para ellos poder decir realmente cómo me estoy sintiendo, porque no lo identifican. Imagínense, si para un adulto es difícil poder identificar una emoción, para un niño es todavía más complicado, ¿no? Para poder saber cómo se deprime este adolescente es muy importante. Contamos también con el servicio de paidopsiquiatría, el cual lo imparte aquí un médico especialista en el tratamiento mental de los niños, bien, de los niños o de los adolescentes hasta la edad de 15 años. Es entonces cuando podemos ahí tomar ese servicio para poder enfocarnos hacia cuál es el problema que está desencadenando la depresión en este niño. Porque el problema de base puede no ser ese, puede ser algún otro problema de su personalidad incluso, o algún problema un poquito más allá que pueda desencadenarnos complejidad con las emociones, ¿bien? Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, que es un problema, de hecho, este mes es el mes de julio de trastorno por déficit de la atención, donde vamos a hacer un poquito más hincapié. Si nos hacen favor de seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, vamos a estar hablando muchísimo acerca del trastorno por déficit de atención. Si nos pudieran dejar igual sus comentarios o preguntas que tengan, vamos a tener una mesa redonda el 12 de julio. Vamos a tener a un paciente que ha vivido todas estas experiencias familiares de este paciente. Vamos a tener a varios médicos y varios licenciados en psicología hablando del tema para poder abordar un poquito más dudas y preguntas acerca de todo lo que genera la controversia de tener trastorno por déficit de atención. Bien, continuamos las preguntas. Gracias, bien. ¿Cuánto dura el tratamiento de depresión? Excelente pregunta. Según algunas reglas de la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos, es muy importante saber que los medicamentos antidepresivos como tal no actúan desde la primera toma. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tomo mi primera pastilla, por lo menos 4 semanas después se obtienen sus efectos, mínimo. La segunda pastilla, 4 semanas después. La tercera pastilla, 4 semanas después. Y así, sustantivamente. Cuando yo llego a tener una dosis completa de este fármaco para poder llevar a mi metabolismo a tener una mayor síntesis de serotonina y recuperar estos síntomas, o más bien que desaparezcan estos síntomas, es muy importante tener como mínimo de 6 a 12 semanas de tratamiento. Lo que significa que mi estado de ánimo actual, estoy en depresión, y volver otra vez de esta curva a estar nuevamente en mi estado de ánimo mejor, o mi estado de ánimo óptimo, que me ayude a tener una mayor funcionalidad, eso significa que yo necesito de 6 a 12 semanas para tener una recuperación. ¿Qué es lo que pasa cuando suspendo el tratamiento a esta fase? Vuelve nuevamente a haber una curva de recaída. Para poder evitar una curva de recaída es muy importante para mí tener una continuación y un mantenimiento de este medicamento. Por lo menos de 4 a 9 meses es muy importante la continuación del tratamiento farmacológico. ¿De acuerdo? Aunque se sabe y la literatura lo dice y muchos experimentos científicos y a nivel mundial lo han estado comprobando, que a partir del primer día de la primera toma, un año después, debe considerarse
la disminución del medicamento. Bien, entonces por lo menos un año de tratamiento sí es muy importante, aunque déjenme decirles, el medicamento no hace magia por sí solo. El tratamiento debe ser integral, el tratamiento debe combinarse con mejoras en su calidad de vida y además con mejoras, por favor, en todas las herramientas necesarias de terapia cognitivo-conductual, de psicoterapia que van a ayudarle a no volver a presentar nuevamente este cuadro depresivo. ¿Bien? Entonces es un año de tratamiento. Sin embargo, la persona no debe nada más sentirse bien, debe sentirse muy bien. Es más, debe sentirse muy bien, con toda la extensión de lo que significa sentirse muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que ya me siento bien en los primeros 3 meses de tratamiento, debo sentirme muy bien. Pero para poder lograr sentirme muy bien, necesito prolongar mi tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es muy importante que lo sepan también. Si yo suspendo el tratamiento abruptamente o si después de 3 meses que ya me siento bien, lo suspendo, podemos lograr una recaída y entonces volver a recuperarnos nuevamente me va a costar más. Y no nada más tiempo, tal vez otro tipo de medicamento que me ayude a sentirme nuevamente bien. Entonces el primer medicamento que continuamos como la primera línea de tratamiento tal vez ya no es efectivo, porque no estamos ante una recuperación, sino ante una recaída. Y tener una recaída de los síntomas depresivos pues es todavía mucho más grave. Entonces, estas personas que ya tienen una segunda recaída o tal vez una tercera recaída, el tratamiento no es nada más de un año, puede llevarse a por lo menos de 3 a 5 años más. Entonces, la importancia de tener la puntualidad de sanar tus síntomas de inmediato y de acudir a un especialista que sea tu tratamiento, tu mejor tratamiento multidisciplinario, pues te va a ayudar obviamente a que este síntoma, este cuadro no se vuelva a aparecer. Bien. ¿Desde qué edad puedes tener depresión? Como ya se los comento, la depresión puede aparecer de los primeros 3 años de vida, dependiendo también, y es muy importante que ustedes lo sepan, el apego que generamos en la familia, bien, la red de apoyo que tenemos en la familia, cómo es mi personalidad, cómo es la personalidad de mi ambiente familiar, de mi ambiente social, de mi ambiente de escuela. Esto es muy importante que todos ustedes lo sepan, porque la depresión puede venir desde la infancia, ¿bien? Entonces, desde la edad del kinder podemos ya manifestar algún síntoma depresivo. Los niños, ya les repito, sus síntomas por lo regular no los identifican como tal, entonces sus síntomas van a ser somáticos, síntomas de dolor, de dolor muscular, de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de no poder dormir bien o dormir de más o no tener ganas de ir a la escuela o no tener ganas de hacer actividades que antes les gustaba hacer, por ejemplo, salir a jugar. El niño de repente pierde interés en salir a jugar, ya no quiere hacer actividades como tener más amiguitos o hacer actividades que tengan que ver fuera de la escuela, ¿no? Entonces es muy importante que desde pequeñitos, por eso existe la especialidad, es una subespecialidad, la paidopsiquiatría, que es experto en el tratamiento de alteraciones mentales o de depresión en los pequeñitos. ¿Okay? Dice, ¿tienen servicio de nutrición? Claro. El servicio de psiconutrición es muy importante también que ustedes lo tomen en cuenta, porque a veces tenemos idea de qué comer, ¿no? O sabemos que tenemos la cultura de que en mi casa se come así, pues yo estoy acostumbrado a comer así, pero no significa que sea lo correcto. Entonces, tenemos que tener a un experto también en este tema que nos pueda ayudar a saber qué comer, en qué cantidades, qué es lo que mi cuerpo necesita, cuál es mi peso, cómo debo mantenerlo, porque también entonces nos estamos viendo ante algunas comorbilidades, como pueden ser algunas otras enfermedades que nos pueden llevar a tener depresión. Por ejemplo, el ser gordito o el tener algún problema más grave como es la obesidad nos puede llevar también a tener algún proceso depresivo. Es más, cuando tenemos algún proceso de enfermedad diabética, enfermedad hipertensiva, ¿sí? Entonces, comer sal, comer azúcar, tener mejor cantidad de alimentación, corregir estas
estas alimentaciones que estoy haciendo tal vez mal o tal vez un poco no siendo conscientes, ¿no? Porque a veces, y suele pasar muchas veces, sé que tengo diabetes, sé que tengo hipertensión, sé que tengo algún problema con las grasas de la sangre, pero me gusta el pastel de chocolate. Eso significa que primero voy a hacer lo que me gusta y después voy a pensar en cómo me siento, porque como me estoy tomando la metformina y la metformina me siente bien, pues no necesito regularme, ¿no? Sin embargo, que un experto nos los diga es muy importante. Por eso contamos con el servicio de nutrición, en este caso psiconutrición también, para personas que ya se conocen con depresión, y hay algunas estrategias que podrían implementar para poder mejorar su calidad de alimentación. Por ejemplo, no estamos conscientes de que nos hagan falta algunos micronutrientes. El omega 3. ¿De dónde se obtiene el omega 3? Del pescado. Pero ¿qué cantidades de pescado me tengo que comer para poder recuperar estas cantidades de omega 3? Pues por lo menos 100 pescados. Entonces, esto significa que es una dosis bastante alta de pescado, y además, si como excesivamente pescado, también el pescado contiene algunos metales pesados, como por ejemplo el mercurio, que se obtiene en el mar. Entonces puede tener algún problema contradictorio. Quiero tener el omega 3, pero puedo tener también unas alteraciones en el mercurio de mi sangre. Eso significa que la nutrióloga les puede dar algunos tips, algunas recomendaciones de algunas otras sustancias, como el omega 3, que puede ser muy necesario. Otro micronutriente que también es muy importante es el ácido fólico, el calcio. Hay que conocer de dónde se obtienen estos micronutrientes, qué alimentos me ayudan a mejorar mis cantidades. Por ejemplo, para poder tener una mejor conexión nerviosa, una mejor conexión neuronal, el calcio interviene muchísimo. Si yo tengo bajas cantidades de calcio, puedo tener un factor de riesgo más aunado a presentar algún proceso depresivo. Bien, entonces de aquí viene la importancia de acudir a algún experto que nos informe cuál es mi peso actual, cuál es mi índice de masa corporal, y dependiendo de eso, qué es lo que yo necesito y qué alimentos necesito para poder compensar esas deficiencias que tiene mi cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. ¿La depresión es hereditaria? Sí. ¿Es un factor de riesgo? Sí. Cuando yo tengo antecedentes de que mamá, papá, abuelos, tíos, familiares cercanos a mí ya tienen depresión o se consideran con algún proceso depresivo, yo tengo el factor de riesgo para poder tener depresión. ¿Sí? Es una de las causas multifactoriales que nos pueden ocasionar a nosotros tener una depresión. Sí, es un problema hereditario. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo el gen ahí, un gen en mi ADN, en mi sangre circulante, con la carga genética de mis antecedentes de depresión, pero yo estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, estoy haciendo ejercicio, estoy teniendo actividades saludables, estoy teniendo actividades que para mí sean buenas y que mi organismo las necesita, entonces todo va a funcionar muy bien. Y ese gen, ese problemita, ese factor pequeñito y minúsculo que está haciendo porque laboral, escolar, dejo de dormir bien porque estoy estresado, dejo de comer bien porque no tengo hambre, ¿bien? O como de más, pero como pura azúcar. Entonces, ahí es un factor de riesgo que nos puede condicionar a que ese gen que ya tengo instaurado en mi sangre se active. Y de repente ocurre este problema como es la depresión. ¿Bien? ¿Alguien bipolar siempre está deprimido? La bipolaridad no es el tema como tal de hoy. Si ustedes gustan, podríamos hablar también de qué significa y cómo poder diagnosticar o pensar en que puedo tenerlo y acudir a un especialista a poder tener ese diagnóstico. También podríamos abordarlo. La bipolaridad es como tal dos factores totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos tipos de bipolaridad, el tipo 1, tipo 2, que nos ayudan a definir algunas características importantes de cada una de las enfermedades. Como tal, no
no es que siempre se encuentre deprimido o que siempre se encuentre en estado de mucha adrenalina, ¿no? Por ejemplo, en un estado de euforia, no es así, sino que tienen periodos, es por periodos, por lo menos un periodo de más de 4 días o más de 5 días en algún periodo definido como muy depresivo, muy apático, o 4 días o más de 4 días en que pueden incluso no dormir y tener muchísima carga de energía, y es cuando hacen muchas cosas y tienen muchísimas actividades y rinden a pesar de no estar comiendo bien y de no dormir bien, porque simplemente tienen muchísima energía, ¿no? Entonces, este es otro tema del cual no vamos a hablar tanto en este momento, porque tendríamos que abordar un poquito más a fondo cuáles son las características y los tipos de bipolaridad. Si tengo depresión hereditaria, ya no hay nada que hacer. No significa que porque yo lo haya heredado no hay nada que hacer. Hay muchos factores de riesgo que nos predisponen a padecerlo. Sin embargo, si lo principal, que es mi higiene de sueño, mi higiene mental, mi higiene de cuidado personal, mi higiene de alimentación, tener un buen ejercicio y actividades físicas, nos ayudan a evitarlo, sí. También es muy importante que, a pesar de que la depresión es una enfermedad biológica, también es algo que ustedes sepan que tiene cura, ¿bien? Podemos darles algún tratamiento y algunas medidas o estrategias o herramientas que puedan utilizar para solucionar su problema actual o para ayudarlos a que no vuelva a aparecer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me pasas un minuto, por favor? Bien, es algo muy importante que sepan. Estamos abiertos 12 horas del día, de 9 a 9, en un horario disponible para ustedes. Tenemos varios servicios, de los cuales podríamos también brindarles en día sábado, si ustedes lo necesitan, algún servicio de los cuales tenemos acá disponibles. Les repito, tenemos también un nuevo servicio de fisioterapia, que puede ayudarnos también, por ejemplo, si es una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y realmente es que todos los músculos le duelen, pero no va a caminar, ¿no? No va a ir a hacer ejercicio, pues también le sirve como activación. La activación ayuda a descontracturar todos estos músculos, ayuda a despegar esas fascias, esas telitas que envuelven a los músculos, para ayudar a quitar el dolor. Probablemente si es un problema de los nervios, ¿no? A poder descomprimir ese nervio que está siendo afectado por la contractura muscular, o si tenemos algún problema tal vez de las articulaciones, puede ayudarnos a tener algunas medidas o estrategias de activación, de ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar. Bien, entonces es muy importante que puedan tener con nosotros un acercamiento. Si tienen dudas, preguntas acerca de qué citas, qué días, a qué hora tienen disponible los clínicos, podríamos empezar a agendar una cita con ustedes. Podría ser vía telefónica, vía Facebook, inbox, vía WhatsApp con nosotros, con los números de teléfono que están en la página de Facebook. Pueden también contactarnos por medio de mensajes en YouTube. Tenemos un canal que se llama Vive Mindful. Entonces ahí pueden ver algunos otros videos de los cuales ya hemos estado hablando previamente, de algunas otras alteraciones. Bien, dudas, preguntas, comentarios, información o lo que ustedes necesiten, estamos aquí para ayudarlos. Otra pregunta. ¿Algún día pueden hablar de ansiedad? Claro que sí. Claro que sí. Me gustaría el siguiente video, si ustedes me lo permiten, hablar un poco de los mitos y verdades de los antidepresivos o de los fármacos de uso psiquiátrico, y posteriormente yo les prometo hablar un poco más a fondo acerca de la ansiedad, de qué significa tener ansiedad y que a veces está siendo un poco malinterpretada, ¿no? Y es muy importante para ustedes que conozcan cuáles son los síntomas. También tiene un tratamiento. Es muy importante que sepan que puede corregirse. Muchas veces el tratamiento no es nada más farmacológico, son estrategias y medidas. Y como la pregunta previa ya me habían hecho de puede con la yoga o el mindfulness o la meditación
reducir mis niveles de ansiedad? Claro, pueden hacerlo, porque esto es algo muy importante. Cuando tenemos depresión, la persona por lo regular mira hacia su pasado. ¿Qué es lo que pasó allá, en ese lugar, en esa parte de mi historia, en ese tiempo que me hizo llegar a este momento? Entonces mis recuerdos, mi desesperación por ese momento me van a llegar a tener depresión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la persona tiene ansiedad y ve hacia el futuro? Ver hacia el futuro es algo también muy importante para todos, porque entonces pensamos qué es lo que va a pasar, y qué tal y si esto, y qué tal y si aquello, y entonces dónde me voy a encontrar. Y no, realmente es que debemos vivir el hoy, debemos vivir tu día a día. Es muy importante que sepas, que conozcas tu día a día, que conozcas a tu cuerpo, que conozcas tus respiraciones, que conozcas qué es lo que estás sintiendo, que sepas cómo tu cuerpo está viviendo la ansiedad, que sepas cuáles son los síntomas y las emociones que estás reconociendo en este momento, y a partir de ahí vivir el hoy. Tener una conciencia plena, tener una mente totalmente funcional en tu día para poder estar consciente y pleno de lo que está pasando hoy, de lo que me trajo a tener depresión o de lo que me lleva a tener ansiedad, y poder trabajar esta parte del mindfulness, que es una técnica muy buena. Tenemos también, podríamos hacer un tutorial acerca del mindfulness, de qué significa. Podría darles algunas estrategias de tener mayor calidad de autocontrol, bien, para poder mejorar sus niveles de ansiedad. Ok, ¿qué es la depresión crónica? ¿Se puede curar? De todo lo que ya hablamos con respecto a la depresión, hay otro punto un poquito más crónico, más difícil, por más tiempo, que nos ayuda a conocer que mi estado de depresión ha sido crónico. A esta parte, cuando la depresión dura más de 2 años y se mantiene con los síntomas en agudo y siempre están presentes, incluso aparece otra cosa más grave, que puede ser la pérdida de la motivación que yo siento por vivir, ¿bien? Que nos puede desencadenar el pensamiento de muerte, que significa obviamente poder llegar a un suicidio, que es otro tema muy importante. Se conoce también como un punto rojo, un punto de síntoma de alarma, ¿bien? Cuando una persona ya está teniendo pensamiento de muerte o de querer lastimarse a sí mismo, es porque ya no tiene motivación en la vida, es porque a veces su red de apoyo está fracturada, es porque su familia no está siendo consciente de la enfermedad, y aunque desde afuera la gente de buena fe te diga tranquilo, todo va a estar bien, si yo no tengo serotonina, no voy a tener ganas. Y aunque la gente quiere empujarlos a decir, ándale, levántate, ¿no? No tengo ganas, no tengo pila. Soy ese conejito que ya no quiere tocar el tambor porque no tengo pila, porque no tengo esa actitud, esa iniciativa, esa fortaleza que antes tenía por el disfrute de las cosas, ¿no? Entonces pierden la motivación, y ese es algo muy grave, es un síntoma de alarma, el tener el pensamiento suicida. Bien, la distimia, así se llama cuando la persona ha sufrido por depresión durante más de 2 años. También tiene cura. Es una enfermedad que puede tener cura cuando los niveles a nivel cerebral se restablecen. Son 5 los neurotransmisores más conocidos: serotonina, noradrenalina, adrenalina, glutamato y dopamina, que nos ayudan a tener todas las conexiones y comunicaciones neuronales para poder estar en óptimas condiciones. Cuando alguno de ellos se ve afectado, ocurren algunas otras consecuencias. En este caso, cuando la depresión o la serotonina ha estado baja durante muchísimo tiempo, lo que sucede es que se cronifica, y esta cronicidad se conoce como distimia. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Tengo ansiedad y ataques de pánico. ¿Se puede curar? Bien.
Como ya les comentaba, vamos a hablar posteriormente acerca de la ansiedad, pero de antemano les digo que agradezco muchísimo estas preguntas porque me dan a mí una mayor posibilidad para poder abrirme hacia ustedes y aclarar sus dudas. Muchas gracias por estar al pendiente, por estarnos escuchando. Voy a responder esta pregunta. Sí tiene cura como tal. El trastorno como tal de ansiedad tiene otras fases, otras ramas de este gran árbol que significa tener ansiedad. Por ejemplo, la fobia social, que es también otro punto muy, muy grande para tocar, la fobia social. Tener trastorno de estrés postraumático, cuando la persona vivió o hay algo que traumatizó o que lo recuerda o que le genera cierto tipo de estrés o que tiene incluso pensamiento inconsciente de alguna situación que desencadene ansiedad. Otra parte es el trastorno obsesivo compulsivo, cuando tenemos el trauma o el antecedente de algún factor que generó estrés, muchas veces nos lleva a tener algunas consecuencias obsesivas o de compulsión que generen miedo, ¿no? Muchas veces. Otro ejemplo es tener el ataque de pánico, esa sensación inminente de que algo me está pasando, esa taquicardia, esa sudoración, esa desesperación, esa impotencia, esa sensación inminente de muerte incluso que las personas pueden estar teniendo, es por una carga excesiva de adrenalina que se está dando a nivel multisistémico en todo el organismo, que obviamente si tengo mayor adrenalina, tensa los músculos, el corazón va a funcionar más rápido, mi respiración se va a agitar, mis pensamientos se van a multiplicar, por lo regular son hacia pensamientos negativos, catastróficos, y pues bueno, el ataque de pánico es un síntoma muy grave que nos puede llevar también a cometer algunas otras cosas como impulsividad por tener esa sensación inminente de muerte. Sí tiene cura, sí lo podemos resolver. Es muy importante que usted busque la ayuda necesaria. Nosotros somos expertos en psiquiatría y psicología que lo podemos ayudar, le podemos brindar ese apoyo que usted necesita y con muchísimo gusto vamos a recibirlo. Aceptamos las sugerencias para nuevos videos, para poder hablar de algunas otras cosas. Si ustedes tienen inquietudes, podemos ayudarlos a resolverlas. Si gustan agendar una cita con nosotros, podremos también tener una cercanía más individual con ustedes para poder escucharlos. Estamos aquí para escucharlos. En Mindful escuchamos sus emociones. Esto es algo, nuestro eslogan, que nos ayuda muchísimo a darle esa confianza a usted, de que usted sepa que estamos aquí para lo que usted necesite en ese momento. ¿Cómo sé si necesito medicamento? Bien. Como ya les comentaba al inicio, en la valoración se hacen unas escalas. Estas escalas nos ayudan a determinar en qué grado de depresión usted se encuentra. Bien, dependiendo de las puntuaciones que las escalas arrojen, está el nivel leve, el nivel moderado, moderadamente grave y grave, lo que nos va a ayudar a decir en qué posición yo me encuentro en mi salud mental para poder saber si necesito o no fármacos. Esto es de suma importancia porque, les repito, el modificar estilo de vida, el venir a terapia, el tener alguna terapia estrictamente dentro del modelo cognitivo-conductual ayuda muchísimo a mejorar. Pero el nivel farmacológico, que es otro punto muy necesario y biológico para ustedes, dependiendo de la severidad del problema. ¿Cómo saber cuál es el que necesitan? Bueno, pues ese es otro tema. Hay muchísimas líneas de tratamiento, ¿no? Obviamente se iniciaría por la más sutil, la más maleable, la dosis de primera instancia, las dosis iniciales, para que el reconocimiento en su cuerpo del medicamento pues sea obviamente lo más tranquilo posible, que no haya alteraciones, efectos adversos y demás. ¿Cómo saber si debo ir al psiquiatra o al psicólogo? Muy buena pregunta. Quiero explicarles un poco. Voy a ponerme de ejemplo. El ser humano, a su alrededor, todo lo que conlleva
la psique de mi entorno, lo ve un licenciado en psicología. Él es el indicado para poder saber cómo está siendo el funcionamiento en mi entorno, en todo lo que me envuelve, en todo lo que me pasa, en todo lo que me perjudica o todo lo que me beneficia, o todo lo que está a mi alrededor, todo lo que está ocasionando que en este momento yo me sienta mal o bien, ¿de acuerdo? Y un psiquiatra, un médico psiquiatra, es un médico que primero tuvo la formación de médico general, posteriormente ingresó a la especialidad de psiquiatría como tal. Hay subespecialidades como por ejemplo la paidopsiquiatría o algunas otras, por ejemplo, quienes están dedicados solamente al trastorno de la alimentación, algún problema de anorexia, bulimia o de algunos problemas más serios de los cuales estemos hablando. Hay otra subespecialidad que puede tratar los problemas de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy importante que también ustedes lo sepan. El psiquiatra es quien puede proporcionarles, expedirles una receta farmacológica. Un médico es quien puede otorgarles a ustedes el diagnóstico como tal de algún problema biológico porque entiende la anatomía y la fisiología de lo que se encarga esta enfermedad. Y el psicólogo como tal solamente ve el entorno. Entonces un ser humano está envuelto por su entorno, por su mente, sus emociones y su pensamiento, que es lo que ve un psicólogo. ¿De acuerdo? Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, pero yo les agradezco muchísimo toda la paciencia, todas las preguntas, obviamente, que han sido, pues espero que resueltas, y si no, si me lo permiten, podríamos investigar si tienen unas dudas más al respecto y que yo no haya podido respondérselas. Déjenme también en los comentarios, con muchísimo gusto yo atenderé sus dudas. Les agradezco mucho, de verdad, les agradezco mucho haber compartido, haber estado viendo este video en vivo. Es nuestro primer video en vivo, pero yo prometo para los siguientes tener un poquito más de espacio iluminado en caso de que haya sido para ustedes difícil la visibilidad. Déjenos sus sugerencias, por favor. Estamos al pendiente de ustedes. De antemano les agradezco muchísimo esta sintonía. El Facebook Live nos ha abierto una puerta más para poder responderles sus preguntas, para poder responder esas inquietudes que ustedes tengan. Estoy a sus órdenes. Soy la doctora Yesenia Vélez. Estoy en Mindful, me pongo la camiseta de Mindful. Nosotros somos Mindful para poder responder a todo lo que su sistema mental esté presentando. ¿Bien? Bien. Les repito nuevamente la dirección. Es la calle Tepeaca, número 68 de la colonia La Paz, Puebla, Puebla. ¿De acuerdo? Los números de teléfono los pueden encontrar en la página de Facebook. Está como Mindful, expertos en psiquiatría y psicología. Está el canal de YouTube, Vive Mindful. Y ahí vienen también nuestros datos para poder de alguna forma hacer una cita o tener algún poco de acercamiento más un poco individualizado con cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho, de verdad. Hasta luego. Gracias.